La teología es la tarea sagrada de pensar la fe de Jesucristo en unión a la iglesia ante la presencia de Dios y a la luz de la revelación divina y en diálogo con la vida del pueblo creyente. En su forma más sencilla, la palabra teología lo que quiere decir es el discurso sobre Dios, porque en griego theos es Dios y logia o logos viene a ser el discurso, el estudio. Por lo tanto, theos, logia son literalmente las palabras sobre Dios, el discurso de lo que se dice sobre Dios. Sin embargo, cuando hablamos de teología como una disciplina, estamos hablando de la reflexión ordenada, crítica, de todo aquello que la Iglesia cristiana cree, proclama, celebra y vive. Por lo tanto, no podemos reducir la teología cristiana a repetir doctrinas y memorizar conceptos. Una persona puede memorizar un credo y decirlo, pero eso no quiere decir que la persona verdaderamente lo comprende. La teología cristiana entonces busca comprender la verdad revelada para anunciarla con fidelidad, enseñarla con claridad y encarnarla con responsabilidad. Explica las realidades de la convicción de que vivimos en el mundo creado por Dios y examina la vida a la luz de los valores del reino. Sistematiza la doctrina cristiana, defiende todo razonablemente y contempla con humildad los misterios divinos. Y todo esto la convierte en una tarea profundamente espiritual, intensamente eclesial y genuinamente pastoral. Nosotros, con la teología, examinamos la vida a la luz de los valores del reino de Dios. Cuando nosotros vemos una práctica social y la criticamos, debemos hacerlo a la luz de los valores del reino. En ese sentido, la teología muchas veces nos va a poner en contra de la cultura. Nosotros, por ejemplo, acá en Estados Unidos se vive en una cultura donde se entiende que sobrevive el más listo, el más apto, el más fuerte. Y que aquellas personas que son pobres pues porque son perezosas y no quisieron trabajar. Cuando nosotros leemos las bienaventuranzas, vemos que la forma como Jesús predica choca con los valores de una sociedad como la norteamericana, donde gana el más fuerte, el más rico. Por lo tanto, si usted va a vivir la fe cristiana, usted la va a vivir de una forma contracultural en los Estados Unidos. Porque nosotros, no es que no nos guste tener dinero, pero es que nosotros sabemos que el amor al dinero es la fuente de todos los males. Y nosotros sabemos que donde tenemos que acumular riqueza es en los cielos, no aquí. Porque esas son las enseñanzas de Jesús. Karl Barth, un teólogo suizo del siglo XX, dijo, la teología es la ciencia que busca el conocimiento de la palabra de Dios hablada en la obra de Dios. Es la ciencia que aprende en la escuela de las Sagradas Escrituras que dan testimonio de la palabra de Dios. O sea, nosotros cuando hacemos teología estamos buscando cuál es la palabra de Dios. ¿Cuál es esa palabra de Dios? Y nosotros entendemos que para comprender la palabra de Dios tenemos que ir a las Escrituras. Porque en las Escrituras es que nosotros encontramos el testimonio de Jesucristo, por lo tanto, ahí es que encontramos el testimonio de la palabra de Dios. La teología es pues indispensable para la vida de la iglesia. No se puede hacer nada en la iglesia sin teología. Una iglesia que actúa sin pensar la fe termina en un activismo religioso y queda expuesta al error. Y por eso toda persona que comienza los estudios teológicos debe comprender desde el inicio que nosotros estamos estudiando porque esto es una modalidad avanzada del discipulado que conduce al creyente a profundizar su fe y su experiencia cristiana. Estudiar la teología entonces es aprender a amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con toda la fuerza. Hay personas que no comprenden la importancia que tiene pensar la fe. Ustedes saben que yo tengo videos en las redes. Pues este señor me escribe y me dice que él quiere leer la Biblia, pero que él no confía en la teología. Y que él me pedía que yo no hiciera teología y que yo no hablara de la teología, que nada más hablara de la Biblia y hablara de Dios y de Jesús, pero que no hablara de teología. Y yo le dije, hermano, eso es imposible, porque cada vez que usted dice algo sobre Dios, está haciendo teología. Pero él me decía que no. Hable de la Biblia, pero no hable de teología. Es que es imposible.
todo lo que usted dice sobre Dios es teología. Puede ser buena teología o puede ser mala teología, pero es teología. Por lo tanto, la iglesia hace teología en todo lo que hace. Y la iglesia necesita comprender las bases teológicas de todo lo que hace. Si vamos a darle comida a las personas hambrientas, lo vamos a hacer por razones teológicas. No sencillamente porque otras iglesias tienen bancos de comida y pues nosotros vamos a tener un banco de comida. Es crucial de que nosotros entendamos que todo en la vida de la iglesia tiene una base teológica. Se basa en nuestro concepto de Dios. La teología cristiana nace de la revelación de Dios. O sea, ningún ser humano puede conocer a Dios por sí mismo. Lo que nosotros sabemos acerca de Dios es porque Dios se ha revelado a la humanidad. Dios ha tomado la iniciativa, Dios ha dado el primer paso para acercarse a nosotros. Dios ha hablado, continúa hablando y continuará hablando. Dios ha actuado, continúa actuando y continuará actuando. Y nosotros, por eso es que podemos conocer a Dios. Ahora, queda claro que la más alta revelación, el nivel supremo de la revelación es la persona histórica de Jesucristo. Eso lo encontramos en Hebreos, que dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. En este sentido, la teología cristiana estudia la fe de que la palabra de Dios se ha hecho presente en la historia en Cristo. Por lo tanto, pensar la fe, hacer una reflexión teológica, es una necesidad para la vida, es una necesidad existencial. Nosotros estudiamos la fe para poder proclamar el mensaje de Dios con fidelidad. Examinamos las enseñanzas que damos para estar seguros de que estamos presentando sana doctrina y no error. Y profundizamos en el misterio de Dios para servir mejor al mundo que Dios tanto ama, como dice Juan 3:16. Justo González, un gran teólogo latinoamericano, cubano, compara la teología con las reglas del juego, con las reglas de un juego. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta el béisbol. Justo es fanático del béisbol. Pues en el béisbol, una persona batea y dependiendo de dónde caiga la bola se juega o la bola no se juega. Si está fuera del territorio de juego, le dicen que es un foul ball, que es un foul, y no se juega. Si a usted le gusta el fútbol, usted sabe que si la bola sale del campo de juego, se para el juego. Y hay que volver a traer la bola al campo de juego, quizá por un córner o algo así. Si a usted le gusta el básquetbol, usted sabe que cuando la bola se sale de la cancha, se para el reloj y hay que volver a poner la bola dentro de la cancha. ¿Por qué? Porque la cancha tiene unos linderos. Pues la teología establece esos linderos y nos dice qué es aceptable y qué es lo que no es aceptable. Todos nosotros que estamos aquí bautizamos por inmersión, ¿verdad que sí? Y todos nosotros que estamos aquí bautizamos solo creyentes, personas que puedan comprender, que tengan edad para comprender lo que significa conocer a Jesucristo y que testifiquen que yo conozco a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero más de la mitad de los cristianos del mundo bautizan bebés y es una práctica aceptada por la mitad del cristianismo, que no es solamente la Iglesia católica, la episcopal, la luterana, los metodistas, los presbiterianos, en el resto del mundo la Iglesia cóptica, la Iglesia ortodoxa rusa, la Iglesia ortodoxa griega, toda esa gente bautiza en niños. Por lo tanto, el bautismo por inmersión es el bautismo primario, porque la palabra bautizo en griego quiere decir meter algo debajo de la. Sin embargo, la Iglesia a lo largo de los años ha aceptado el bautismo infantil. ¿Sobre qué base? Romanos 4. Usted me va a decir, Romanos 4 no habla del bautismo. Usted tiene toda la razón, no menciona el bautismo, pero dice que Abraham es el padre de la fe. Y sobre la base de Romanos 4 se desarrolla una teología donde se dice que del mismo modo que la circuncisión simbolizaba la entrada al viejo pacto, el bautismo simboliza la entrada al nuevo pacto. Por lo tanto, aunque no nos guste, aunque usted y yo no lo hagamos, el bautismo infantil está dentro de la cancha de juego. Es una práctica cristiana. Ahora, si alguien dice, mira Pablo, en tal iglesia están bautizando a la gente con sangre de toro, y eso es una práctica antigua, la había en el primer siglo, se llamaba la taurobolia. Ponían una persona en un hueco y ponían tablas arriba, ponían un toro arriba de las tablas y lo mataban. Y la sangre que caía, le caía encima a la persona que estaba en el hueco, que estaba debajo de las tablas de una rejilla de metal, y la persona era bautizada con sangre de toro. Eso está fuera de la cancha.
está amarilla. Eso está fuera de la cancha. Eso no es una doctrina cristiana. La teología, entonces, una de las cosas que hace es que le ayuda a usted a comprender si lo que estamos predicando está correcto, está dentro de las posibilidades de lo que es la teología cristiana o no. Recuerde, la teología nos dice, que estos son los linderos, lo que se haga aquí dentro, aunque usted no esté completamente de acuerdo, es cristiano. Lo que está fuera de la cancha no es cristiano. El propósito principal de la teología cristiana, entonces, es promover el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que comprender que Dios tiene una misión. En latín, missio Dei quiere decir la misión de Dios. La misión es de Dios, no es nuestra. Dios nos invita a ser colaboradores de esa misión, como dice 2 Corintios 5. La teología entonces tiene una dimensión pastoral ineludible. Nosotros reflexionamos sobre la fe para fortalecer la vida de la iglesia, denunciar las falsas doctrinas y evitar que la gente sea arrastrada por el error. La teología no es para producir frialdad, sino madurez espiritual. Como dice Efesios 4, nosotros lo que buscamos es edificar, capacitar a la iglesia para hacer la obra del ministerio. Así que hay que rechazar toda separación entre teología y vida de iglesia. La teología es parte integral de la vida de la iglesia. Una iglesia sin profundidad teológica es una iglesia que tiene una fe raquítica. Necesitamos pensar la fe con rigor y vivir la fe con inteligencia espiritual.